Te propongo, Vero, les propongo a ustedes hablar de este tema y de otros con Hernán Letcher, que es economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, lo tenemos aquí atrás, acá está. Estábamos hablando, bueno, del boom, por ejemplo, presentando un informe que quizás no lo haya escuchado, pero del boom de argentinos que viajan a Chile, los que puede, para comprar allí, que les resulta mucho más económico. Y decíamos que esto afecta al comerciante argentino, a la industria nacional, que si se le suma el ingreso de productos importados, se ve cada vez más perjudicado, y sobre todo las pymes también, ¿no? Sí, definitivamente lo que me parece que es importante mencionar es que en el mes de diciembre la devaluación aparecía, o lo planteó el gobierno como la herramienta indispensable para darle competitividad a la economía argentina, y 8 meses después nos damos cuenta que eso no ha funcionado, que claro, efectivamente la situación es distinta, y sobre todo, como vos bien mencionabas, el efecto de las importaciones. Eso la verdad que está haciendo estragos. Yo soy de San Martín, estamos ahora en San Martín, de hecho estoy en mi casa, y bueno, acá es un distrito esencialmente pyme industrial, y claramente está sufriendo el coletazo de lo que significa el tarifazo, de lo que significa la apertura importadora, y otro dato también central para esta cuestión, que es la caída de las ventas minoristas. Claro. Ahora volvemos a esto donde están radicados, por ejemplo, parques industriales. Yo estuve en Berazategui, y a pesar por ahí de los intentos que hacen desde el municipio para dar algún tipo de auxilio, las pymes del parque industrial se están viendo muy perjudicadas. Pero me llamó la atención, seguramente usted también lo leyó, un artículo de una revista conservadora como es The Economist, ¿no? Entonces, 3 tips que señalé, 3 textuales. Ese artículo decía que el gobierno argentino, el gobierno de Cambiemos, realizó una brutal suba de tarifas. Dice que es el final de la luna de miel de gran parte de la población, del ciudadano argentino, para con el gobierno de Mauricio Macri. Y califica al gobierno de Mauricio Macri de haber realizado un torpe manejo en la suba de tarifas. Sí. ¿Qué opinión me merece? Claro, digamos, está más allá, digamos, de el medio conservador, por eso británico, digamos, lo duro que están siendo, digamos, la realidad por la que estamos pasando, ¿no? No, a ver, varias cuestiones respecto de lo que significa el tarifazo. Recién lo mencionaba, el aumento de las tarifas ha significado un golpe. Yo recién mencionaba lo que tiene que ver con la cuestión industrial, pero también para los comercios. En todos los distritos del conurbano, en la capital federal, a lo largo y a lo ancho del país, también en clubes e instituciones intermedias. Hoy un vecino de acá muy cerquita del Club Social Lynch puso en el Twitter que les había llegado casi 10.000 pesos en su tarifa de electricidad. No tienen, la verdad, en general recursos de dónde sacarlos, con lo cual es un impacto muy significativo, y obviamente al usuario, al vecino de a pie, diría, que le ha significado, bueno, que los servicios en su canasta de consumo haya pasado de repente del 3-4% a duplicarse, quizás a 10-12% de sus ingresos o de sus gastos. Claro. Y por lo tanto, bueno, tal vez algunos, aquellos que tienen un ingreso superior, simplemente ajustaron un poco la capacidad de ahorro que tenían, pero hay otro sector que claramente se ve afectado y que no tiene de dónde sacar ese dinero. Lo que vivimos acá en San Martín es esencialmente esa cuestión. Yo ayer me mandaba también un mensaje un vecino de acá que es cartonero, de un barrio que es Independencia, me mostraba que le había llegado 2.500 pesos en su factura de electricidad. Este es un ejemplo claro, no tiene sinceramente de dónde sacarlo, llega a fin de mes con mucha dificultad, y el tarifazo ha sido un golpe de nocaut, diría, pero sí, con un aditamento, porque me parece que esto también vale la pena decirlo. Hay una discusión respecto de si el tarifazo, bueno, se implementó mal, o si efectivamente hubo una decisión de, digamos, de una transferencia de ingresos. Yo la verdad me inclino por esta última. No creo ni siquiera que haya sido Aranguren el responsable de esto. Yo creo que los responsables son el propio Macri, pero a través de Lopetegui y Quintana. Y la decisión efectivamente era hacer de un saque una transferencia que le significara un ahorro al Estado significativo, olvidándose de lo que esto significa en términos de salario indirecto. Me refiero... Sí.
la quita de los subsidios es para la persona que se ahorra eso en el pago de las tarifas, un salario o una parte de su salario. Esto hoy no existe más. Hoy leí una entrevista a al gerente de Edesur diciendo que el tarifazo no existió. Sí, leí algunas cosas. También hizo algunas comparaciones al estilo Prat Guy. La otra cosa que vale la pena mencionar también es que como contrapartida de este tarifazo, el gobierno decidió quitar las retenciones al agro, a la industria, a la minería. Bueno, recién mencionábamos algunos datos del comercio exterior. Las exportaciones ni siquiera aumentaron las importaciones de bienes de consumo en general. Traigo a colación esto porque si uno calcula en el primer semestre lo que nos ahorramos de recaudar por la quita de retenciones son casi 34.000 millones de pesos. Si lo extendemos al mes de agosto estamos hablando de casi 50.000 millones de pesos, que es prácticamente lo mismo que el subsidio que han quitado, que pretenden quitar, porque la verdad que en la práctica sí, todavía estamos en un estado de limbo, digamos, pero que pretenden quitarle, digamos, a los usuarios a través de la quita de los subsidios. Claro, que rondaría los 80.000 millones de pesos, ¿no? Sí, el gobierno debería hacerse cargo, porque si la gente no paga la luz y tampoco paga el gas, porque hay una cuestión judicial de por medio, ¿quién le paga a las empresas que se enfrentan a un verdadero problema, ¿no? Porque tienen que pagar a sus empleados y tienen que, en definitiva, hacer los arreglos necesarios para que no nos quedemos sin energía o con un servicio que no funcione bien. Entonces, esto tiene que ver con lo que usted decía, Lechter. Sí, efectivamente, yo creo que amerita una solución política. No estoy de acuerdo claramente con la decisión del macrismo, está claro en mis palabras, pero necesita una solución política. Hace unos días, más de 450 concejales le plantearon, ustedes saben que en el Congreso hubo una sesión extraordinaria promovida por algunos de los partidos del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, esencialmente. Les decía, 450 concejales, instamos a que efectivamente se discuta allí qué se hace con esto del tarifazo y creemos que es el ámbito donde se tiene que resolver. Me parece que no es razonable que se haga en la justicia. Ahora, en lo inmediato esto tiene que tener una solución. Sí. En lo que, desde mi mirada, lo que creo es que no están midiendo realmente el costo que esto significa. Recién ponía el ejemplo de cómo podía haberse solucionado esto de manera sencilla. Yo soy de aquellos que creen que uno no puede regalar una herramienta indispensable como es como son los subsidios en términos distributivos. Si el gobierno hubiese planteado que tal vez había que discutir, bueno, cómo ese subsidio se reparte en el conjunto de la sociedad, sí, bueno, tal vez hubiese sido razonable, pero no es el planteo que realizó. El objetivo era lisa y llanamente reducir el déficit que por cierto ni siquiera se redujo porque, insisto, como contrapartida hubo una transferencia de ingresos a sectores concentrados a través de la quita de retenciones, a través de la propuesta que han hecho en el blanqueo de la reducción de la alícuota de bienes personales y la eliminación del impuesto a los autos de alta gama, ¿no? Hernán, ¿usted cree que ciertas políticas, la política de gobierno, económica que está llevando el gobierno, nos está retrotrayendo a los años 90? Porque hay muchos aspectos que se parecen a eso, ¿no? De los 90 y de más atrás todavía. Sí, en varios aspectos. En lo que tiene que ver con la energía estamos recorriendo el camino de la desregulación, que es esencialmente el camino de la década de los 90. Pongo un ejemplo. Entre otras cosas, ustedes recordarán que el kirchnerismo hizo un aumento escalonado o segmentado en lo que tenía que ver con el gas, y en ese momento además se implementó el programa Hogar, que era un programa que iba a regular o que reguló en alguna medida lo que era el gas en garrafa. Lo digo porque en general los sectores más humildes de la sociedad se calefaccionan o consumen gas en garrafa, que es más caro y estaba desregulado. Lo que se hizo además fue modificar la forma de transferencia del subsidio, que se empezó a entregar directamente al usuario, porque a través del programa anterior, que era la garrafa social, se lo quedaba finalmente el que lo vendía. Sí. Bueno, lo que ha sucedido en este momento es que hoy no hay ningún tipo de control. Entonces, si bien el ANSES transfiere el recurso a través del programa Hogar, bueno, la garrafa ya no vale lo que valía antes, vale el doble, y entonces el subsidio carece de sentido. Ese ejemplo y tantos otros
la recuperación de YPF y conjuntamente con ello el decreto 1277 que terminaba con la desregulación hidrocarburífera también, hoy carece de sentido. El gobierno ha decidido recorrer ese camino que es el mismo de la década de los 90. Y si nos vamos a otros aspectos de la vida política o económica, bueno, vamos a encontrar que el derrotero es más o menos el mismo. En lo que tiene que ver, pongo otro ejemplo, con el mercado de trabajo es más o menos igual. La decisión del macrismo de ir contra las conquistas laborales, contra los derechos laborales, hacerse eco de una editorial particularmente que salió en el diario La Nación, que habla de la flexibilización y que es un poco el objetivo, lo ha dicho tanto Marcos Peña como Macri, que bueno, la flexibilización, según su mirada, lo que va a generar es más empleo. En la década de los 90 generó lo contrario, sí. Pero bueno, en definitiva estamos recorriendo ese mismo camino. Y los negocios financieros, ¿no?, que están floreciendo como en los 90 e inclusive en la época de López Rega, de Martínez de Hoz. Sí, hay un ejemplo, miren, en esa editorial del diario La Nación que yo recién mencionaba, hay una cosa que ya no se parece a los 90, diría que habla de que esta etapa es la etapa superior de la década de los 90, porque proponen la eliminación de la indemnización, proponen la conformación de un fondo que se constituya con los aportes y contribuciones de empleadores y empleados, y propone además que, bueno, si ese fondo no se utiliza, se constituya en cuentas de capitalización individual. Es decir, ya no solo hay intenciones de hacer negocio financiero con los recursos del sistema previsional, que es lo que pasó con la privatización del sistema previsional en la década de los 90, sino, diría, un paso más allá, conformar un fondo por posibles indemnizaciones y mientras tanto hacer negocio financiero con ese fondo. Ahora, Lester, ¿cuál es la ventaja, ¿no?, de todo este modelo? Porque tiene que haber una ventaja y a veces las personas que no estudiamos economía no la entendemos. Entonces me gustaría que usted nos diga, porque siempre hay algo que se pierde cuando uno hace una elección. Quiero saber, ya sé lo que estamos perdiendo está a la vista. ¿Y qué es lo que se gana entonces? A ver, yo puedo transmitirlo desde mi mirada. Obviamente el macrismo tiene otra mirada. Yo creo que hay una decisión clara y es más en el plano político, que es de transferir recursos de las mayorías populares argentinas a sectores concentrados. Bueno, recién mencionaba lo de la quita de retenciones, es el ejemplo paradigmático de ello. Como contraparte podemos mencionar no solo el tarifazo, sino la caída del salario real, la apertura importadora, los aumentos de precios derivados de la quita de retenciones y de la devaluación, la posibilidad que hoy se está discutiendo de una nueva devaluación con el consiguiente probable aumento de precios. Bueno, todas esas políticas terminan indefectiblemente en transferencia de ingresos de sectores a otros. ¿Qué significa transferencia de ingresos? Bueno, que tu plata vale menos cuando vas al supermercado, claro, digamos, para el trabajador. Pero como contrapartida hay alguien que gana. Esto me parece que es importante también remarcarlo. Hay alguien que gana. Me parece que el macrismo, bueno, está haciendo la tarea en defensa de esos que ganan en la sociedad, que pero algunos los mencioné esta recién. Línea de pensamiento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de los supermercados, que todos sabemos son generadores de precios y han elevado muchísimo el precio en estos últimos días. De tanto elevar y teniendo estas concesiones que en teoría les da el gobierno de hacer lo que quieran, digamos, con el mercado, los consumidores empiezan a consumir menos porque empiezan a tener un poder adquisitivo menor. Y entonces, ¿dónde está la ganancia incluso para las grandes empresas? Eso es lo que no logro entender, digamos. ¿Cuál es el objetivo final, no? Bueno, si uno observa lo que pasó en la década de los 90, en realidad la recesión también es un mecanismo de transferencia de ingresos. Por lo tanto, hay ganadores. Y insisto, aquellos que exportan, por ejemplo, con un dólar devaluado, bueno, ganan, y el resto, sobre todo la clase trabajadora, no gana tanto. Vos ponías el ejemplo de los supermercados. Es cierto y es muy claro, tal como lo relatabas, uno tiende a pensar que el proceso inverso es mucho más interesante porque constituye un círculo virtuoso, no un círculo regresivo, digamos, como estamos viendo en la actualidad. Ahora, la verdad que también uno observa, por ejemplo, representantes de los supermercados en el gobierno y que actúan y trabajan justamente en defensa de esos supermercados. Nómbrelo si quiere, sí. El ejemplo de Brown, que está al frente de la Secretaría de Comercio. En la Secretaría de Comercio. Insisto,
A ver, porque alguno me puede decir, bueno, pero ha habido políticas en defensa de lo que yo llamo mayorías populares, etcétera. En estos días se conocieron los datos respecto del IVA, de la devolución del IVA, Sí. ustedes lo deben haber leído. Sí. Bueno, de los 8,5 millones que en principio se iban a ver favorecidos si compraban con tarjeta, solo fueron a comprar con tarjeta aproximadamente 670.000 personas, menos del 10%. Y además, cuando uno proyecta el dinero que se les ha devuelto, llega aproximadamente a 3.500 millones de pesos, contra 25.000 millones que nos había mencionado el gobierno que efectivamente se iban a devolver. Bueno, esto me parece que es claramente un paliativo y que no resuelve ninguna de las problemáticas que recién mencionaba. Con la sencillez que le habla al televidente, ¿no? Le pido a ver si usted puede explicar qué significa, yo creo saberlo, pero para la gente, qué significa que uno de los últimos datos económicos es que en julio, la caída del consumo fue del 5,4%, la sexta caída consecutiva en lo que va de los últimos tiempos del año. A ver, dos cuestiones. Primero, ¿qué significa? Significa que básicamente consumimos, vamos a comprar al supermercado, en alquileres, en los gastos en general. El conjunto de la sociedad consume menos, va y gasta menos plata en sus compras, digamos en términos relativos, ¿no? Es claro está, o en términos de unidades, básicamente. La segunda cuestión que me parece importante mencionar en relación a esto es por qué sucede esto. Básicamente lo que está viendo es justamente un ajuste que sucede en los últimos meses relacionados con tu caída del salario real. ¿Qué es la caída del salario real? Es la caída del poder adquisitivo, es decir, los precios, el aumento de los precios crece más rápido que lo que aumenta tu salario. Tu salario pasó de 100 a 150, pero los precios pasaron de 100 a 200. Entonces, cuando vos vas al supermercado, compras un poco menos. Entonces, ¿qué dice CAME? Y bueno, la gente compró menos, claro, compró menos. Hay 200.000 despidos, esa gente consumió menos. Hay mucha gente que su salario aumentó por debajo de la inflación, o los mismos jubilados. Los aumentos de la movilidad jubilatoria estuvieron en marzo muy por debajo de la inflación. Por lo tanto, claro, cuando van a comprar al supermercado y les alcanza para menos. Eso significa una caída en las ventas minoristas. Esto es lo que ha expresado CAME en los últimos meses. Y hablando de CAME, ustedes saben que representantes de esta organización, que es la Cámara de Comercios, digamos, para que la gente lo entienda, ¿no?, de comerciantes, se va a reunir mañana con Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado, para tratar de llevar adelante una ley que tiene que ver con la reducción de las comisiones que se llevan las tarjetas de crédito cada vez que una persona va a un comercio y compra con la tarjeta de crédito, que en Argentina ronda aproximadamente el 3% de comisión por cada compra que uno hace. Pero como si esto fuese poco, hay en lugares como en Estados Unidos que la comisión es del 1%, para que tengamos una idea, como si esto fuese poco, cada vez que un banco saca una promoción interesante, que por ejemplo los jueves, Día de la Mujer, 20% de descuento, el 20% de descuento que supuestamente te hace la tarjeta, en realidad el 15% de ese 20% lo termina haciendo el comerciante. Sí. Y esto también genera, digamos, un vacío financiero para los comercios que están realmente un poco ajustados, ¿no?, con toda esta economía. Sí, efectivamente, las tarjetas dirán, bueno, pero con el proceso inflacionario que estamos, nosotros no tenemos forma finalmente de financiar esa cuestión. Me parece que igual el problema central es un problema de ventas. En la medida en que el conjunto de la sociedad consume y consume más, bueno, la discusión, por ejemplo, que van a tener mañana, y sería un poco más sencilla. Yo de todas formas, a los datos me remito, los datos y las ganancias que han tenido en términos financieros y particularmente con las tarjetas de crédito los bancos han sido exorbitantes. Sí. Y me parece que, bueno, tal vez la CAME podía reclamar o el pequeño comerciante podía reclamar esto, pero en la medida que tenía ventas, de alguna manera compensaba con esas ventas. En esta situación, en una situación de clara retracción, y bueno, de algún lado intenta obtener o compensar lo que ha perdido a través de las ventas, y me imagino que mañana irán un poco con este planteo. Muy claro todos los conceptos, creo que nos ha ayudado y le ha ayudado a la gente a entender, al ciudadano a entender
por la situación que estamos atravesando. Muchísimas gracias, Hernán Letcher. Un abrazo para todos, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y nosotros seguimos en 2 minutos más con más nota del día.